Bienvenidos a Música Cuántica TV, yo soy Ricardo Ferrón. En esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los principios que de hecho Hermes Trismegisto lo colocó en el punto central de los 7 que escribió en el Kybalión. Pues es una posición muy curiosa porque es justamente el centro y es el principio de polaridad que nos habla acerca de que todo es doble, todo tiene una naturaleza dual en la creación, la manifestación universal en el cosmos. Todo funciona de esta manera, aunque parece sencillo entenderlo. Estamos acostumbrados, o nuestra mente, que también contiene por sí misma una dualidad, está acostumbrada a entender que las cosas están separadas, específicamente los extremos antagónicos, como por ejemplo el frío, el calor, la cualidad positiva del magnetismo o la negativa, el negro, el blanco, el día, la noche, todo lo que representa un opuesto. Estamos acostumbrados a verlo como algo separado, esta parte separada de esta, cuando en realidad son exactamente la misma, solo que varían en grado. Esto significa que no están realmente separados, sino que en algún punto, en algún momento se encuentran y se tocan. Es esta parte que encontramos también representada como una serpiente que muerde su cola, que simboliza en donde se reconcilian las paradojas o donde se tocan estos extremos que en realidad no están separados. En algún momento también lo dice o lo explica pensando que si nosotros hacemos un viaje por todo el universo, en algún momento regresaremos al mismo punto. Eso es algo muy interesante porque lo mismo, estamos acostumbrados a considerar que el universo tiene una naturaleza infinita, más bien no se conoce en dónde está ese límite, y que si existe ese límite, lo que sigue después de eso es otro universo y así sucesivamente hasta el infinito. Pero no estamos acostumbrados a pensar que en algún momento, como pasaría aquí en la Tierra, si empezamos a caminar o empezamos a viajar en una dirección en sentido recto, vamos a llegar de nuevo al mismo punto. Esto es un aspecto interesante de este principio. El principio de polaridad expresa que todas las verdades son semiverdades. Esto quiere decir que ninguna persona sobre la Tierra posee la verdad absoluta. Cada uno de nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, está construyendo su propia realidad, está entendiendo ciertos aspectos de esta realidad y conectando o sintonizándose con ciertas frecuencias, vibraciones y diferentes cosas con las que nosotros resonamos. Por lo tanto, hay cosas que para nosotros pueden ser verdad y hay cosas que no, y sin embargo para otra persona las mismas cosas pueden representar algo completamente distinto, y es ahí donde está, por ejemplo, este sentido de lo paradójico, de lo que es paradójico en la vida o en la manifestación universal. Los opuestos, de acuerdo a este principio, dicen que son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, así es como lo expresa el libro. Pero ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, hablando nuevamente de la temperatura, del frío o el calor. El frío es un aspecto que tiene que ver con una condición de la temperatura que se siente de una manera muy diferente que el calor. Sabemos perfectamente que esas dos emociones o esas dos sensaciones perceptuales son distintas, y nosotros como una entidad perceptora sentimos esa diferencia entre lo que es frío y lo que es caliente. Pero también existe el punto medio, que en este caso sería la tibieza o el punto tibio, si es que le podemos llamar de esa forma, y eso también vendría a ser un grado dentro de toda la escala o toda la gama que comprende este aspecto de la temperatura. Lo mismo, por ejemplo, cómo podemos identificar el punto medio de dos imanes que se atraen o se repelen, en donde se encuentra la mitad. ¿Cuál es ese punto medio en donde se está generando una tensión, en donde se están repeliendo o donde se están atrayendo estas dos fuerzas? Hay un punto medio y sin embargo no es fácil detectar en dónde está, pero existe, se encuentra ahí en ese aspecto que es el magnetismo, que es una escala que va desde el polo positivo al polo negativo. Dicho de una forma gráfica, primero utilizaríamos por ejemplo el color blanco y el color negro y toda la escala de grises que representa la parte que está entre esos dos extremos serían esos grados o esos niveles frecuenciales. Lo mismo pasa con los colores son diferentes manifestaciones de la luz o diferentes formas en las que estamos capacitados para percibir la luz con nuestro sentido de la vista.
dependiendo del grado en el que se encuentra, y estos grados también aplican en los planos dimensionales, en los planos espirituales y en todo lo que es la creación, la manifestación cósmica. Ahora, la interpretación de todas estas cosas es completamente personal y subjetiva y está directamente relacionada con la manera en la que cada uno de nosotros está gestionando la información que percibimos. Esto es que, por ejemplo, para mí lo que es frío, para otra persona puede no ser tan frío, o para lo que a una persona es muy caliente, para otra persona puede ser no tan caliente, y viceversa, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, aunque estamos vivenciando la experiencia de una forma similar, entiende esta decodificación de la información de una manera completamente personal y relacionada a la propia experiencia. Esto ocurre también con las emociones. Inclusive se ha dicho muchas veces que cuando se llega a un odio desmedido, aunque nos parezca racionalmente imposible, es muy probable que eso se convierta rápidamente en amor y viceversa. Cuando hay un amor en su extremo más absoluto, también es proclive a convertirse en el opuesto. Esto es una ley universal, esto está expresado no solamente por Hermes Trismegisto, sino por muchas otras filosofías que también abarcaron estos aspectos tan evidentes de la energía. Y aunque a nosotros no nos guste pensar que el amor puede convertirse en odio o el odio convertirse en amor, así es como funciona, y ahí es donde se encuentran esos dos polos, en donde se reconcilian esos dos extremos y donde se crea la paradoja. Y claro que esto tiene que ver con la conciencia. Si la conciencia la vemos como una de estas cosas, como si fuera la temperatura o la gama de colores o el magnetismo, entonces también tendría que tener sus grados de frecuencia o grados de vibración. Esto también lo podemos llevar al plano de lo que llamamos el sentido de unidad o de unificación con el todo, o ese sentimiento de separación que muchas personas llegan a experimentar, como si realmente fueran entes aislados de todo lo que existe, que sería el extremo, ¿no? De sentirse completamente aislado, completamente aparte del universo, como si estuvieras completamente desconectado de todo lo que existe, sin comprender que todas las cosas están interconectadas. Cada una de las cosas que tú puedes ver en este momento en tu experiencia está interconectada, depende de otra para estar ahí en el lugar en el que está. Simplemente observa una cosa sobre una mesa y te vas a dar cuenta de que para que esa cosa esté ahí encima tiene que estar la mesa, y para que la mesa esté ahí tiene que haber un suelo, y para que haya un suelo ahí tiene que haber algo abajo, y tiene que haber gravedad y muchos otros fenómenos que permiten que las cosas estén unidas, que las cosas estén así en un perfecto estado de equilibrio, funcionando a fin de cuentas con todos los fenómenos que llegan a ocurrir, pero en un estado de perfecto balance y equilibrio, que es una de las cosas que también lo menciono mucho ahí con las personas a quienes doy terapia transpersonal, que es importante comprender esta parte, la parte de que independientemente de nuestros conflictos mentales o esos sentidos de separación que llegamos a experimentar de vez en cuando o muy frecuentemente, nos demos cuenta de que estamos interconectados con todo lo que existe, a nivel energético, a nivel biológico, el oxígeno que respiramos. Sin ese oxígeno, si no dependiéramos de este oxígeno que estamos respirando tú y yo aquí ahora, no estaríamos vivos, no estaríamos aquí, y sin embargo aquí estamos. Si no tuviera yo esta voz, no podría estar emitiendo estas palabras que se va a transmitir a través de ese dispositivo y va a llegar a tus oídos. Entonces hay que percibir cómo todo está interconectado, todas las cosas dependen de otras cosas y están conectadas a ellas. Eso es lo que hay que aprender a identificar, de por qué ese sentido de unidad o esa conciencia de unidad es una cuestión de percepción. De hecho, cuando empezamos a observar conscientemente con esta atención, con nuestra herramienta sagrada, empezamos a observar dónde están los extremos o dónde están los puntos medios de las cosas, nos resulta menos complejo ir atravesando por la experiencia, porque ya estamos poniendo el foco de atención o la concentración en diferentes aspectos que podemos elegir. Es decir, que no hay extremos en los cuales podamos estar todo el tiempo conectados a eso. En otras palabras, cada vez que nos encontramos en una situación extrema, esa es una buena oportunidad para aplicar este principio y polarizar la situación. Es decir, buscar en el pensamiento, buscar en la intención, en la voluntad, generar la otra energía
que es opuesta a esta cuestión que nos está llevando a un extremo, a un polo completamente desproporcionado de las cosas, y podemos jalar esa energía, convertir esa energía o transformar esa energía en otra, no necesariamente cayendo tampoco al otro extremo. Se trata de equilibrarlo y convertirlo en una experiencia en la cual tu conciencia pueda atravesar sin ningún conflicto, o si estás atravesando un conflicto, hacerlo con toda la conciencia y con todo el raciocinio necesario para poder librar cualquier situación desagradable, por ejemplo, en una agradable, en una situación que realmente te funcione, que sea funcional para ti y para otras personas. Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar este principio. Se dice fácil, pero requiere de toda atención y concentración el realizar el acto de polarización de una situación en la que estamos cayendo en un extremo, en uno de esos extremos muy conflictivos que son muy comunes en las historias humanas, que llegan a ocurrir y que cuando estás inmerso en ellos, pues prácticamente no lo ves. Si no estás concentrado, si no tienes la atención puesta en otra parte que no sea en ese conflicto, difícilmente vas a generar el pensamiento de que vas a poder polarizarlo y cambiarlo para equilibrar la situación, pero es completamente posible cuando aprendemos a adiestrar nuestra atención, nuestra concentración en esa polarización sobre una situación determinada. La mayoría o casi toda la información que se difunde actualmente sobre el poder de la atracción, sobre tus capacidades para generar tu realidad, para poder cambiar tu estilo de vida, para poder crear diferentes cosas, están basadas en la facultad que todos los seres humanos tenemos de polarizar ciertos pensamientos y convertirlos en otros, para propiciar un cambio primero a nivel psíquico o mental, después a nivel emocional o vibratorio y después a nivel vivencial o experiencial. Esta es la forma en la que podemos realmente empezar a polarizar ciertas cosas que estamos percibiendo de lo común a lo que estamos acostumbrados, por decirlo así, y poder transformarlo en otro tipo de experiencias a través de este principio. No es raro, como les decía, que por eso Hermes Trismegisto lo puso en el lugar central de los 7 del Kybalión. De acuerdo a lo que está escrito en el Kybalión, el universo tiene una naturaleza cíclica, una naturaleza circular, en donde las cosas se van repitiendo. La evolución funciona de esa forma. Esto significa que cada proceso es una serie de repeticiones de cosas, de repeticiones de acciones, de repeticiones de ciertos patrones que al estarse repitiendo van generando a sí mismo un cambio. Esto lo expresa este sentido de la espiral en la que se está moviendo prácticamente todo. En la naturaleza todo funciona bajo esta espiral cíclica, en donde no siempre estamos en el mismo punto, sino que al girar llegamos a un punto diferente, similar pero distinto, y en el siguiente ciclo ocurre exactamente el mismo fenómeno. Entendiéndolo de esta forma, como lo plantea el libro del Kybalión, lo que debemos comprender de esto es que cada uno de nosotros también evoluciona de esta forma. Por eso no es extraño que a veces ocurre que pasan las mismas cosas o enfrentamos algunas de las situaciones similares, tal vez con diferentes personas o tal vez con diferentes escenarios, situaciones similares, porque regresamos. Es una especie de revisión que la misma naturaleza o la misma evolución hace para estar constantemente haciéndose consciente de su propia evolución. Existen por ahí muchas quejas acerca de que estas cosas no funcionan y que no sirven y que son obsoletas o que tienen otro tipo de tendencias, pero eso se debe a una característica muy generalizada del ser humano, que es la impaciencia. La forma de polarizar este pensamiento o esta idea es la de integrar la paciencia en tu vida, ser paciente con los procesos que estás atravesando, darte cuenta de cuando estás cayendo en esos momentos de suma impaciencia, de suma desesperación, detenerte y hacer el trabajo de polarización, de tener la paciencia suficiente para atravesar cada proceso en el tiempo en el que éste necesita para poder cumplir con ciertas realizaciones. Antes de poder volar, primero tiene uno que aprender a caminar, primero tiene uno que aprender a gatear, y simplemente lo que hay que hacer en ese sentido es aprender a integrar el sentimiento, la emoción de ser paciente, de ser consciente de la paciencia para poderla integrar y para poder realizar nuestros procesos de una manera mucho más
tranquila, mucho más consciente. Como todo, este entrenamiento exige constancia, acción, decisión y sobre todo generar los hábitos que nos van a llevar a polarizar las cosas que ya no queremos estar manifestando en nuestra vida y empezar a hacer las neutralizaciones necesarias o hacer lo que tengamos que hacer para cambiar la energía hacia otra parte que nos resulte más funcional en aquello que queramos estar experimentando en nuestra vida. Así que bueno, este fue un resumen acerca del principio de polaridad. Los invito a leerlo completo porque es fascinante también, del libro del Kybalión, para adentrarse cada vez más en estos conocimientos que nos pueden ayudar a integrar en nuestra vida, en nuestro día a día, diferentes formas de cómo poder modificar, cambiar cosas, ingerir en nuestra realidad para producir experiencias más satisfactorias y más bonitas. Y nos vemos en el próximo video.